Yo les decía que los jóvenes de ayer o de la semana pasada hablaron sobre descripción, narración y exposición, que son tres maneras del discurso. Aunque en algunas oportunidades nosotros vamos a encontrar que al exponer necesitamos elementos de la descripción y de la narración, y al narrar vamos a necesitar elementos de la descripción, y al final terminamos exponiendo nuestra narración. O sea que se da siempre ese cruce entre una cosa y otra. Pero para mejor comprensión se separan para que se vea cuál es la diferencia entre una y la otra. En la escuela nos decían que describir es pintar con palabras, personas, animales, cosas. Que eso es lo mismo que pensar que describir es decir cómo son las cosas, los animales, las personas, los espacios y así un sinnúmero de cosas y elementos y situaciones que describimos. Eso es, a fin de cuentas, descripción. ¿Ok? Ahora, la descripción, dependiendo de la manera en que se haga, usted puede tener una descripción que sea objetiva. Eso es la descripción según el punto de vista, digamos así. ¿Ok? Según el punto de vista, podríamos hablar así. Según el punto de vista, la descripción puede ser una descripción objetiva, que es esa descripción que se da cuando el que describe no plasma sus opiniones. El que está describiendo no da opinión suya y además usa palabras de significado preciso. Si se refiere a medidas, trata de referirse a medidas exactas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si yo les pongo un ejemplo de eso, yo les digo, la casa de mi abuela es blanca, ¿verdad? Mide 15 metros por 25 metros. Ustedes ven, estamos hablando ahí de cosas exactas. No estamos hablando de nada que no sea exacto ahí. Y estamos ahí tratando de ser lo más preciso posible. Eso es objetivo. Ahora, en los seres humanos casi nunca hacemos nada que sea completamente objetivo, porque el ser humano le gusta opinar y siempre se va a dar que lo que yo pienso de una cosa el otro no lo piensa. Pero la descripción objetiva por lo menos trata de ser lo más precisa posible. Existe también la descripción subjetiva, según el punto de vista, que eso es lo contrario de la descripción objetiva. Eso es lo contrario de la descripción objetiva, que es la que se da ese tipo de descripción se da cuando el que describe plasma sus pensamientos, sus opiniones y usa términos no muy precisos. Sus dichos incluso son relativos. Un ejemplo de eso sería: la casa de mi abuela es bonita. Fíjense ahí, la palabra bonita ya es una cosa subjetiva, porque lo que para usted es bonito, para el otro no. Su color es claro. Claro también es un término subjetivo. Es muy pequeña. Fíjense, la palabra pequeña o grande, eso siempre va a ser subjetivo, porque eso va a depender de quien lo vea.
a veces hay personas que para ellos algo es pequeño, pero cuando otra persona lo mira, eso es demasiado grande para él por la estatura de la gente. Entonces, eso es según el punto de vista. La descripción puede hacerse de esa manera. Ahora, la descripción también puede hablarse de descripción según el objeto, según lo que se esté describiendo, ¿ok? Dependiendo de lo que se esté describiendo. Entonces ahí tú puedes hablar acerca de zoografía. Puede hablar, por ejemplo, de zoografía, que es cuando usted describe. Zoografía es la descripción de un animal. Eso es zoografía, cuando se describe un animal. Entonces, la topografía es la descripción del espacio físico. También se habla de eso, topografía, descripción del espacio físico. Eso es muy fácil saberlo porque mire, zoológico, ustedes ven que empieza con eso. Porque zoo se refiere a animales. Y topo, ustedes no ven la gente que anda midiendo la tierra, que le dicen topógrafo. Entonces, topografía es la descripción del espacio físico. Entonces, si lo que se describe entonces es un espacio de tiempo, entonces se llama una cronografía. Es la descripción de un espacio de tiempo. Ahora, usted puede hacer también una caricatura, que es un tipo de descripción, que es una descripción en la que se exageran, una descripción en la que se exagera los rasgos físicos de una persona. Y usted puede también hacer un retrato, que es la descripción de lo físico y lo moral de la persona. ¿Ok? Esos son los tipos de descripción según el objeto que se está describiendo. Ahora, la descripción también uno puede verla según la finalidad. Según la finalidad. Entonces se puede hablar de descripción según la finalidad. Entonces en ese caso depende, porque usted puede hablar de una descripción técnica. Que es ese tipo de descripción que es por lo general es objetiva para fines técnicos. Ok, por ejemplo, una descripción técnica es cuando usted le piden en el trabajo que describa ¿qué le digo? Que describa la manera en que se debe hacer algo. Usted describe eso con palabras técnicas que solamente usted conoce y los que dominan esa área. Y la descripción también puede presentarse en un documento científico. Descripción científica puede presentar, que es la descripción de descubrimiento científico. Ok, esa descripción que es sobre cuestiones científicas. ¿Sabe qué? Por ejemplo, cuando usted se hace un examen médico, usted ve que todo lo que dice ahí son términos completamente científicos. Eso es un tipo de descripción científica. Y también cuando se hacen descubrimientos científicos, que se publican esos documentos donde se habla de qué es lo que se descubrió y todo ese tipo de cosas. Y también existe la descripción literaria, que es la que hacemos casi siempre cuando nos metemos en zoografía, topografía y ese tipo de descripciones que hacemos por lo general, que es la descripción más común.
más común. Y casi siempre es subjetiva esa descripción. Casi siempre, no dije siempre, casi siempre. Eso es sobre lo que dijeron las jóvenes o los jóvenes sobre la descripción. Bien, les decía que la narración es entonces contar los hechos o sucesos reales o imaginarios. Eso es la definición que siempre hemos tenido sobre narración. Ahora, como bien lo dice la definición, tú puedes tener una narración que sea real cuando los hechos realmente pasaron. Y puedes tener una narración que es imaginaria, que es cuando los hechos, cuando lo que se narra o lo que se cuenta es producto de la imaginación del autor. Esos son tipos de narración que uno tiene. Ahora, esos tipos de narración que tú tienes ahí son tipos de narración según la realidad o imaginación, para llamarle de un nombre. ¿Ok? Porque también existen tipos de narración según la finalidad. También hay narración que son de ese tipo. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, tú tienes una narración literaria que es la que siempre hacemos, o la que casi siempre hacemos nosotros, que es la narración literaria, que es la que encontramos en cuentos, novelas, fábulas y así sucesivamente. Eso es narración literaria. Y tú puedes encontrar también una narración periodística, que es la que encontramos en las noticias impresas y orales. Eso es muy fácil de saber, ¿verdad? Existe también la narración jurídica, ¿verdad? Que es esa narración que encontramos en los tribunales, que es cuando la gente cuenta ahí en los tribunales, los testigos y la fiscalía cuentan lo que sucedió. Y tú puedes encontrar también una narración histórica, ¿ok? Que es la que cuenta los hechos históricos, ¿ok? Eso usted lo puede encontrar. ¿Estamos claros en esa parte? Bien. Fíjense que hay dos maneras de clasificarla. Así como ustedes ven que la descripción hay varias formas, así mismo la narración. Porque los asuntos de redacción no son cerrados. Nunca ustedes pueden creer eso. Siempre hay apertura. Por eso es que hay distintas maneras de ver las cosas. Ahora, la narración no importa el tipo que sea. La narración siempre tiene lo que se llaman elementos de la narración. Voy a encontrar los elementos de la narración. Siempre eso es importante tomarlo en cuenta. Entre esos elementos que tú vas a encontrar, tú vas a encontrar la estructura de la narración, tú vas a encontrar la estructura, que la estructura de la narración se compone de un inicio, que el inicio es como comienza la historia, que yo me acuerdo que la joven que estaba hablando dijo eso. El inicio es como comienza la historia, hasta donde no llega el problema, sea real o sea imaginario, sea literario, sea periodístico, sea jurídico, sea histórico. Toda narración tiene un inicio, que es como se comienza a contar la historia. Luego usted va a tener un nudo, que el nudo es el momento en donde está el problema o el hecho que se está narrando, donde está el núcleo del problema.
a donde comienza y termina lo que le da sentido a la narración. Y entonces toda narración tiene también un cierre. ¿Okay? La narración tiene el cierre, que es cómo termina. Y la narración es muy particular porque hay cierres que son abiertos, que es cuando el cierre de la narración queda como para que la persona lo interprete. No queda así de una vez cerrado, sino que ustedes ven que queda, ustedes se ponen a ver algunas películas o a leer algunas novelas de García Márquez, van a ver que el final queda siempre como expectante y el lector como que debe imaginarlo. Eso se da mucho en las narraciones de textos que son de protestas. Entonces hay algunos que son cerrados, que son esos textos que definitivamente terminan. Ahora miren, esa cuestión de abiertos o cerrados son son cosas muy subjetivas. Porque, miren, yo siempre he dicho que hay algunos finales que son abiertos, pero la mente del que lo lee es cerrada y no puede hacer nada más que leer eso y dejarlo ahí. Pero también hay algunos finales que son cerrados, pero la mente del que lo lee es demasiado abierta y puede imaginar mil cosas. ¿Ok? De nuevo les digo, hay algunos finales que son abiertos, pero la mente del lector es cerrada. Y hay algunos finales que son cerrados, pero la mente del lector es abierta. Por tanto, se puede hacer mil cosas con esa cuestión del final. Para que vean que eso no es una cosa que es como ustedes deben llevarla, creyendo que eso siempre ustedes lo van a encontrar así uniforme. Eso es sobre la estructura, que es parte de los elementos, o sea, las cosas que componen una narración. Una narración se compone también de tiempo, ¿verdad? El tiempo es el espacio cronológico en que pasan las cosas. La narración tiene siempre eso, ese espacio cronológico. Además, la narración tiene descripción. ¿Ven lo que le dije? Que siempre eso está. Que tú puedes tener en una narración una descripción directa, que es cuando tú tienes una descripción que dice completamente lo que hay. Dice claramente cómo es alguien. Por ejemplo, Miguel es alto. Su cuerpo, su cabeza roza el techo y todos podemos ver que es inalcanzable. Esa es la descripción directa. Pero también tiene una descripción que es indirecta, que es cuando tú no dices que él es alto, sino cuando tú dices, cuando Miguel se pone en pie, su cabeza roza el techo. Fíjese, eso es indirecta, que inmediatamente usted deduce que él es alto. O si usted dice, Juliana, al ver una cucaracha, siempre necesita que se tenga al colado al lado o junto a ella. Eso inmediatamente le dice una característica de ella. Entonces es una descripción indirecta que hay siempre en la narración. Y hay también descripción en las narraciones que son mixtas, que es cuando se mezcla lo directo y lo indirecto. Esos son también elementos de la narración. La descripción es un elemento de la narración. Y otro elemento de la narración es naturalmente los personajes, que se dividen en personajes primarios, que son aquellos que usted, si saca de la narración, va a ver que falta uno. Y hay personajes que son secundarios, que eso sí usted lo puede sacar, que puede inmediatamente sacarlo. ¿Ok? Y también en la narración hay un elemento muy importante, que es el narrador. El narrador puede ser en primera persona si el que cuenta los hechos participa y emplea el pronombre yo, nosotros. Y también puede presentarse un narrador en tercera persona si es un narrador que no conoce los hechos, o sea, que conoce los hechos, perdón, pero no participa de ellos. Se habla también de un narrador omnipresente, que es el narrador que cuenta los hechos y parece que está ahí en todo,
como Don Quijote de la Mancha. Se habla también de un narrador externo, que es como alguien de fuera de la obra, de la narración, que cuenta los hechos. Esos son así básicamente los elementos que usted puede encontrar en una narración. Y finalmente, sobre la narración, se puede presentar la narración se presenta, bueno, como ya ustedes vieron, ustedes van a encontrar la narración literaria más que todo. Ustedes la van a encontrar en novelas, cuentos, fábulas, cantares de gesta. Cantares de gesta son esos cantos, por ejemplo, el himno nacional, que son esos cantares que dicen, como que cantan las loas, los logros que ha tenido un pueblo en sus guerras. Que eso se dice, es un canto, pero a la vez es una narración. Ustedes ponen a ver el himno nacional y ustedes van a ver que es una narración de algo de las guerras de independencia del país. Pero acuérdense que yo les dije que ustedes van a encontrar narración en tribunales, van a encontrar narración también en los periódicos, en los noticieros. Acuérdense que yo también les dije eso. Bueno, y así sucesivamente. Eso es sobre la narración. Lo otro que ustedes vieron ahí fue la exposición, que eso no es más que un texto expositivo, un texto que se hace. Es un texto que se hace con la finalidad de exponer un tema. Ahí ustedes tienen que tomar en cuenta que es un texto que no intenta convencer a nadie, porque hay textos que son para eso, como el texto argumentativo, que es para leer, para discutir ideas, y entonces se argumentan ideas y se espera convencer a alguien y se presentan recursos para hacer valer su idea. Pero en el texto expositivo no, en el texto expositivo se vierten las ideas bien ordenadas y el que quiere lo cree y el que no, pues sencillamente, como dicen ustedes, sigue rodando. Pero se exponen las ideas. La palabra exposición, ustedes lo ven, que es igual a la que se usa, por ejemplo, para la pintura. Ustedes ven que tiene el prefijo ex y luego tiene poner, ¿verdad? Oposición, que es cuando usted coloca algo de manera que los demás puedan alcanzarlo. Y entonces el que expone un texto o el que expone sus ideas a través de un texto expositivo, valga la redundancia, es porque sabe algo o porque puede encontrar o tiene una fuente de donde encontrar las ideas. Y si es que lo sabe, pues sencillamente lo plasma y lo da a conocer. Y si es que sabe dónde están las fuentes, pues sencillamente va a las fuentes y organiza las ideas de las fuentes y entonces la coloca en un lenguaje, en una estructura de la lengua, en un nivel de la lengua que todo el mundo puede entender. Por eso se llama exponer, es decir las cosas de manera que los demás puedan entenderlo. Ahora, algunos asumirán lo que usted dice, otros no lo harán, pero de eso se trata. El texto expositivo, como todo texto, usted siempre va a encontrar que tiene una introducción. Tiene siempre una introducción. Vamos a llamarle a esto estructura del texto expositivo. Cuando estén entendiendo el video, que sepa, la estructura del texto expositivo. Tiene una introducción, ¿verdad? Eso es lo primero que usted va a encontrar, una introducción que es la primera parte del texto. La introducción es la puerta de entrada del texto. Dependiendo de la introducción, se va a despertar o no el interés de leer. Por eso es importante que se tome en cuenta esa parte, ese asunto ahí, de que la introducción debe ser clara, debe ser además consecuente con el número de páginas que tiene el resto del trabajo. O sea, si usted tiene un trabajo, un texto que nada más tiene 2 páginas,
pues su introducción no debe ser más que media página. Pero si tú tienes un texto que son 100 páginas, usted debe hacer por lo menos 10 páginas de introducción. O sea, tiene que tomar eso en cuenta. Siempre yo le he dicho también, y se lo he dicho en otras clases, que la introducción, aunque usted la vea que aparezca primero, usted nunca debe poner la introducción, debe ponerse a hacer la introducción al principio. Usted tiene que hacer todo y dejar el espacio de la introducción en blanco. Cuando ya usted haga todo, entonces usted hace la introducción. Una introducción, por lo general, los elementos que contiene son: ¿de qué hablo? ¿De qué habla el texto? Eso es lo primero. Tiene que tener una introducción. ¿De qué es que está hablando el texto? En segundo lugar, la introducción debe tener cómo lo estoy diciendo. Eso tiene que verse en una introducción clarita. Y ¿para qué lo estoy diciendo? O sea, el propósito. ¿Para qué estoy diciendo eso? Ok, eso tiene que estar claro ahí. Por eso usted ve que en una introducción siempre debe comenzar diciendo: el texto trata sobre tal cosa y se ha escrito para esto y esto y esto, y se han expresado esas ideas porque esto y esto y esto. O sea, siempre esos son elementos que deben estar. Una introducción debe usar verbos en pasado, ¿ok? Porque se supone que lo que usted está diciendo en la introducción ya usted lo tiene en el trabajo. Por eso nunca ustedes deben hacer una introducción primero. Esos verbos pasados entonces no tienen sentido. Y entonces yo siempre recomiendo eso. Miren, en todos los niveles a mí me toca enseñar eso. Porque cuando usted hace la introducción, al final ya usted sabe lo que va a poner en la introducción. Ya usted tiene las ideas más organizadas. Y hay datos a los que usted puede referirse. Entonces, por eso, esa es la primera parte, la introducción. Y luego tú vas a tener un desarrollo, que es donde usted se refiere. Ahí usted desarrolla el tema. Usted expone las ideas. Usted desarrolla las ideas. Usted aporta ejemplos. Usted cita fuentes, todo lo que usted necesita para decir ahí, para referirse a lo que usted quiere decir. Esa es la que se llama desarrollo, que es el núcleo del trabajo, el texto que usted está escribiendo. Y la otra parte es la conclusión, que es ya las palabras finales. Ahí por lo general usted puede hacer, ¿cómo se llama eso? Que es como un sinónimo de resumen, que usted puede hacer ahí. Vamos a ponerle aquí resumen de lo que usted ha dicho, y usted puede incluso hacer recomendaciones si se requiere. ¿Ok? Igual la conclusión es una parte que, si su trabajo tiene 100 páginas, usted no puede poner una conclusión de una página, porque eso no tiene sentido. Tiene que tener por lo menos 5 páginas de conclusión. Y si nada más es un trabajo de 2 páginas, ya usted sabe que usted como media página va a tener de conclusión. Ahora, el texto expositivo tiene una parte también muy importante que se llama bibliografía. Bibliografía es la lista de fuentes que se han utilizado para hacer un trabajo. Eso nunca debe faltar. ¿Ok? Ahora, cuando yo termino un trabajo, a la hora de yo hacer la bibliografía, yo no puedo venir a escribir, a copiar un paquete de link. No, hay una manera. Por ejemplo, mire, en una bibliografía, yo debo poner primero, fíjese, si yo voy a usar un libro, vamos a usar un libro mío que yo haya escrito. Yo tengo que comenzar. Braffett, Johnson, Jeremías. Entonces, punto, ¿verdad? Y pongo el título del libro. Pongamos, vamos a usar mi libro que se llama La Administración de los Dones. ¿Ustedes ven?
Entonces pongo en paréntesis el año en que se escribió, 2019, punto de nuevo, y ahora la editora Corripio, punto de nuevo, Santo Domingo, República Dominicana. Ven, eso es una bibliografía, no nada más poner un paquete de link ahí. Bien, eso es un libro que yo tengo ahí que puse en la bibliografía. Pero hay muchísimos otros caminos que ya eso ustedes lo van a ver más adelante cuando veamos esa parte de bibliografía, que es nada más es para tener una idea acabada de eso. Bueno, ahí les he aclarado lo que expusieron los jóvenes del grupo 2, qué es lo que es una descripción, para que tengan claro qué es lo que es una narración, para que también haya suficiente claridad sobre eso. Miren aquí qué es lo que es una narración, nos hemos referido a eso y hemos visto también qué es lo que es una exposición.